Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Recuerda que la información política y administrativa nos interesa. Todo lo que se decida en los niveles político y administrativo de este país suyo, de nuestro departamento, de nuestros municipios, esas decisiones tienen que ver con su bienestar y mi bienestar, indudablemente. Por eso esas personas que lleguen allá al poder a tomar decisiones tienen que ser buenas. ¿Y quién lo decide? Ojalá la mayoría. Por eso la invitación acá es permanentemente a ir en mayoría a las urnas. 11 de marzo, elecciones para escoger Senado de la República y Cámara de Representantes. 27 de mayo, elecciones para escoger nuevo presidente o presidenta de la República. Primera vuelta con seguridad, vamos a una segunda vuelta el 17 de junio. Es entonces supremamente importante que se participe. ¿O no es así? Un saludo muy especial para nuestras invitadas del día de hoy. La directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE, Alejandra Barrios, bienvenida a Sinergia Informativa. Pues muchísimas gracias por la invitación y todo un placer de estarlos acompañando el día de hoy, de estar en Antioquia, me encanta. ¿Hay que votar? Pues claro que hay que votar. ¿Por qué hay que votar? Porque hay que votar, porque somos ciudadanos, porque nos ganamos la mayoría de edad, porque tenemos que decidir, porque nuestro voto tiene poder. Nuestro voto tiene poder, gracias. Con eso nos ayudan aquí porque esa es la consigna permanentemente nuestra. Y también estamos acá con la coordinadora en Antioquia de la Misión de Observación Electoral MOE. Ella es Verónica Tavares. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación. ¿Hay que votar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de cambiar las fuerzas políticas de este país a través del voto. Y entonces, cada vez mucha gente dice, históricamente la gente ha dicho, la política, qué pereza. La política para los políticos, la política para los politiqueros. Y precisamente estas elecciones parlamentarias han sido de las más difíciles porque a la gente se le ha creado una desconfianza terrible con la política, con las instituciones en general, con el Congreso de la República y con los políticos. ¿Cómo lograr nuevamente, hágame el favor usted, Alejandra, esa confianza en que hay que creer en la política y los políticos? Porque si no, ¿quién entonces puede hacer las cosas que necesitan los colombianos? Mira, la MOE nace en el 2006 sí. y nace por una decisión, sí. Y es que íbamos a recuperar para la ciudadanía de las manos de los corruptos y los violentos el ejercicio de la democracia. Ser ciudadano es comprometerse con el país sí. Y comprometerse con el país es tener capacidad de tomar decisiones pensando en el bien común. Así que no es un tema de políticos, ni es un tema solamente de autoridades, ni es un tema de campañas. La política es un tema de los ciudadanos que toman decisiones y que tienen capacidad de decir quién es el mejor o quién puede ser como mujer la mejor gobernante, pero en términos de sociedad para sí. Todos, no solamente por mi interés personal. Aquí en Antioquia, Alejandra, Verónica, perdón, aquí en Antioquia sí hay pedagogía para que la gente participe, para que esto que ustedes están diciendo hoy aquí en Sinergia Informativa realmente esté replicado en todas partes. Sí, hay varios esfuerzos por parte de la sociedad civil de promover una pedagogía electoral. Específicamente la MOE ha hecho las distintas campañas para promover que la gente salga a votar. Sí. Pero adicionalmente, dentro de las plataformas de sociedad civil, vemos que se están desarrollando distintas campañas y se han venido desarrollando en los últimos años campañas para que la gente vote bien, sí. Para que la gente desarrolle unos criterios sobre cómo elegir unos candidatos y candidatas, pero en especial cómo le hacemos seguimiento también a su función pública. Y eso lo hace la MOE. La MOE participa en ese aspecto, en hacerle seguimiento a esto que acaba de plantear Verónica. Sí, claro que sí. Nosotros hacemos seguimiento a todo lo que tiene que ver con la gestión pública de los sí. diferentes candidatos. Pero más que personas, lo que hacemos es seguimiento a cómo funciona un partido político, cuáles son las posturas de los partidos políticos, cuál es la responsabilidad política de los partidos cuando van a procesos electorales, pero sobre todo cuando tienen el poder. Los partidos son el primer ejemplo para la sociedad, es sí. decir, son los que dicen cuáles son los comportamientos aceptables y no aceptables. Si tenemos un partido político que no transparenta su información en cuentas claras frente a cuánto se gastan sus candidatos en una campaña electoral, pues el mensaje que está enviando no es necesario decir de dónde vienen los recursos privados, ni no es necesario decir de dónde viene mi plata. Y sí. Esa es una conducta que afecta a la transparencia electoral. Si hay un partido político que no es consecuente con las propuestas que hace, es decir, que dice vamos a gobernar con transparencia, con legitimidad, y termina con 2 o 3 candidatos presos o fuera del Congreso de la República, pues lo que tenemos es un partido político que no es consecuente con la información que entrega, que traiciona los principios democráticos sí. Y que termina gobernando de una manera que no favorece el bien común. La MOE, dice usted, nació en 2006.
MOE nace en el Llevamos 2006. entonces 10 y 15 años, ¿cuántos? No. 2006, 12 años. 12 años haciendo observación electoral. Y han tenido éxito, porque de todas maneras el abstencionismo sigue siendo terrible, uno de los mayores en Latinoamérica. El 80%, el 70% de los colombianos no creen en la política. Entonces, en 12 años, ¿qué ha logrado la MOE? Bueno, la misión de observación electoral indiscutiblemente sí ha tenido éxito. Sí. Sí, aquí entramos como ciudadanos a ejercer vigilancia electoral y los ciudadanos recuperamos un espacio en el ejercicio de la política, que es lo más importante. Hoy Verónica, por ejemplo, asiste en Antioquia a las comisiones de seguimiento electoral. Sí. En las comisiones de seguimiento electoral antes solamente estaban los partidos y las autoridades, sí, y ellos decían cómo funcionaba el proceso electoral. Hoy no, hoy estamos organizaciones sociales, universidades, grupos de jóvenes, académicos, asistimos en nombre de la observación electoral y allá señalamos cuáles son los temas que nos preocupan. Por ejemplo, presentamos informe de inscripción de cédulas o presentamos los informes de los mapas de riesgo electoral. Que eso vamos a hablar enseguida. ¿Qué participación tiene? ¿Es activa, es oída, respetada la MOE en esa comisión de seguimiento electoral de Antioquia? Claro que sí, porque la MOE le brinda unas herramientas a las autoridades electorales para que presten atención y, digamos, frente a unas alertas tempranas puedan tomar medidas para mitigar los riesgos. Ellas son Alejandra Barrios, directora nacional de la misión de observación electoral, y Verónica Tavares, quien es coordinadora en Antioquia de la MOE. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes, gracias. Yo no les pedí permiso, pues yo sabía que usted nos iba a molestar cuando se dieran cuenta. Gracias por permitir pasar aquí en Sinergia Informativa este video. Votar, votar, votar. Siempre nos piden que lo hagamos, pero ¿por qué? Bueno, he aquí 5 razones. Comencemos por lo obvio. 1. Las personas que elegimos con el voto toman las decisiones que marcan el rumbo del país. En esa medida, el voto tiene consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana. 2. No es la mayoría la que elige, sino un pequeño porcentaje de la población. Hagamos las cuentas de cómo han funcionado las elecciones presidenciales de los últimos 20 años para que vean. El 100% son más de 30 millones de electores. Colombia tiene más habitantes, pero estamos hablando de aquellos que tienen derecho a votar. La cuestión es que solo se presentan a las urnas entre el 40 y el 50% de sus 30 millones. Eso quiere decir que los candidatos que pasan a segunda vuelta con el 25% de los votos, en realidad pasaron con el 10% del apoyo de todas las personas que podían votar. Luego viene la segunda vuelta, que implica un voto estratégico, y resulta que el 25% de los votos posibles es suficiente para elegir a un presidente. Y ese es el caso de la elección más grande del país. Hay alcaldes que son elegidos con un porcentaje todavía menor. Esta gráfica es bastante nociva y votando es que podemos cambiarla. Pero yo no creo en los políticos y no me gusta ningún candidato. Ah, bueno, eso nos lleva a 3. Hay mecanismos para manifestar nuestro descontento. Puede que tú tengas argumentos implacables para desconfiar de cada uno de los candidatos o inclusive de la política en general. Pero si no votas, los demás no tienen cómo enterarse de eso. Hay tanta gente a la que le da pereza salir de la cama que el abstencionismo se interpreta no como una postura política, sino como apatía. ¿No te gusta ninguno de los candidatos? ¿En serio? ¿Ninguno? Vota en blanco. Eso es un mensaje claro y tiene el potencial de cambiar el modo en que hacemos política en este país. Por cierto, el voto en blanco no se suma a ningún candidato, eso es un mito. 4. Entre más gente participa, más difícil es hacer trampa en las elecciones. Hay muchas personas que no votan con el argumento de que la política está llena de corrupción. La paradoja es que la corrupción es mucho más viable gracias al abstencionismo. Es más fácil y más barato robarse una elección cuando son pocos votos los que eligen y además cuando nadie está mirando. De hecho, uno de los delitos electorales clásicos es usar el número de cédula del que no fue a votar. Entonces, si elegir a un candidato no te motiva lo suficiente, ¿qué tal la idea de arruinarle la fiesta a los que hacen trampa? Finalmente, 5. El acto de salir a votar va más allá de las cifras. Suele decirse que un voto no es suficiente para inclinar la balanza, pero tal vez estamos mirando la situación desde la perspectiva equivocada. El hincha de fútbol, por mucha barra que haga, no tiene cómo alterar el resultado, pero igual va al estadio y apoya a su equipo. ¿Por qué? Porque le importa. Con la democracia pasa lo mismo. No se trata solo de influir en el resultado, se trata también de participar en un evento que nos convoca. La gracia de participar en una elección es que nos invita a pensar concienzudamente sobre el tipo de lugar en el que queremos vivir. Nos ponemos a hablar con nuestros amigos y con personas que piensan diferente, nos enteramos de todas las cosas que pasan en el país, y eso, a su manera, tiene mucho más impacto que cualquier voto en particular. Entonces, sí, vale la pena votar, y también vale la pena compartir este video.
Vamos a hablar hoy con nuestras invitadas de la misión de observación electoral sobre los mapas y factores de riesgo, específicamente en 170 municipios colombianos. Pero antes de ello, voy a pedirles un favor muy cortico que tiene que ver con el video que acabamos de ver, que todos los días presentamos acá, con la pretensión de que la gente se anime a participar más en las elecciones, tanto en las parlamentarias del 11 de marzo como en las presidenciales del 27 de mayo. El voto blanco, dice, ¿cómo que no? No hay por qué votar. Entonces, votó en blanco. Pero usted no está muy convencida del voto en blanco, ¿sí, Alejandra? Mira, tenemos 2.736 candidatos. Sí. 2.736 candidatos. A mí, honestamente, me parece absolutamente increíble que entre esa variedad de candidatos donde hay unos hombres interesantísimos, unas mujeres inteligentísimas, partidos políticos de diferentes tendencias políticas, porque además hoy Colombia tiene una riqueza, y es que hoy Colombia no es bipartidista, hoy Colombia tiene un arcoíris de colores, de tendencias políticas, de posturas ideológicas, y además creo que también hemos ganado en la tranquilidad de poder decir aquí hay unos partidos de derecha, hay unos partidos que se consideran de centro, están los partidos tradicionales liberal conservadores, hay unos partidos de izquierda, y hoy ya ideológicamente podemos ponerlos sobre la mesa. A mí me parece increíble que no encontremos pues, un hombre, una mujer que sea capaz de representar nuestros intereses y que además nos va a ir a hacer quedar bien en nuestro nombre al Congreso de la República. ¿Y usted qué piensa de ello? A propósito, para completar un poquitico lo que acaba de decir Alejandra, son muchas personas, pero es que ¿será que la gente no mira más allá? No lee hojas de vida, la gente no escucha propuestas, en fin, ¿será? Porque es que puede que haya algunos que hablen, permítame la expresión, Verónica, babosadas, que los hay. Hay otros que son evidentemente populistas, que salta a la vista, que son populistas y politiqueros, pero hay gente muy buena. ¿Será que es que la gente no va más allá, no escucha, no ve, no lee, no ve? Claro, esto tiene toda una relación con el aspecto de pedagogía electoral. Es decir, entre más informados estemos sobre las calidades de los candidatos y candidatas, podremos encontrar aquellos que sí cumplen con las cualidades o con unos criterios específicos de conducta que permitan decir, bueno, yo por este voy a votar o por esta voy a votar. Es muy importante poder promocionar dentro de la ciudadanía que sí hay por quién votar. Hay que buscar esos candidatos y hacer la tarea. Es muy importante que la ciudadanía se asuma como ciudadano y diga, bueno, yo tengo aquí una función. Además, voy a elegir un representante de mi región o voy a elegir un representante de las cosas que a mí me interesan. Entonces, tengo que ponerme en esa tarea de buscar la información, pero sobre todo, cuando lo elijo, seguirle haciendo seguimiento. Por supuesto, es lo más importante. Claro. Seguimiento hasta el final, aunque aquí no hay programas, queda claro. En las elecciones parlamentarias no hay programa, o sea, no son unas elecciones programáticas. En cambio, las uninominales, que son las de presidente de la República, gobernadores, alcaldes, ahí sí hay programas y se les puede hacer seguimiento y utilizar otro, además del voto, otro mecanismo de participación democrática o constitucional bien importante, que es la revocatoria del mandato. Bueno, aunque con el presidente de la República no se ajusta. Bueno, démoslo por ahí para que no se nos quede el programa sin lo esencial. ¿Qué son mapas y factores de riesgo electoral en Colombia, Alejandra? Colombia tiene unas condiciones que son muy diferentes a otros países en América Latina para ir a elecciones. Tenemos uno en el que tenemos, ahí sí nos identificamos con América Latina, que hay unos factores que son indicativos de fraude electoral. Es decir, que puede haber manipulación de los votos, que se lleva a los ciudadanos, por ejemplo, cuando veíamos inclusive creo que en un video transhumancia electoral que le pagó al ciudadano para llevarlo a un sitio, y eso modifica el carácter democrático y transparente de las elecciones. Pero además tenemos otros factores que lamentablemente son muy de nuestro país y son todos aquellos relacionados con la violencia atada a la ilegalidad. Es decir, a diferencia de otros países del continente, nosotros tenemos guerrillas, bandas criminales, tenemos grupos armados organizados, como digo yo en este instante hasta desorganizados, que afectan un proceso electoral. Y eso hace que ingresen, por ejemplo, recursos ilícitos e ilegales a las campañas políticas. ¿Qué es lo que hacemos? Una gran plataforma de organizaciones que nos reunimos en la misión de observación electoral. Cogemos todos aquellos factores que nos puedan indicar que hay una posibilidad de fraude, los cruzamos con esos factores que nos pueden indicar que hay violencia o posibilidad de violencia en un municipio, y esa coincidencia de factores es lo que llamamos el mapa de riesgo electoral consolidado para las elecciones 2018, indicativo de fraude
y de violencia política. Y eso fue lo que nos dio para este proceso electoral 170 municipios. ¿Y en Antioquia cuántos? 35. Con la combinación de factores. De los factores que menciona Alejandra. De fraude electoral y de violencia. Sí. 35 municipios en Antioquia. Y son de los 125. De 125 municipios antioqueños, 35, muchos. Lejanos, cercanos, ¿cuál característica? Tienen una característica y es que la mayoría se ubican en el norte, nordeste, Bajo Cauca y Urabá. Es muy importante resaltar este aspecto porque es en estos lugares donde más se da una disputa territorial por economías ilegales y por los asuntos de narcotráfico. Pero hay que señalar que algunos municipios del Valle de Aburrá también se encuentran en este... ¿Ahí, entre los 35? Dentro de los 35. ¿Cuál? El municipio de Bello, por ejemplo. Bello 1. Sí. ¿1 de 10? Sí. 1 de 10. Que combina los factores. Sí. Hay otros del Valle de Aburrá que pueden estar dentro de los de fraude, otros que pueden estar... ¿Uno de fraude? Envigado. Envigado. ¿Y el otro dentro de...? Violencia. ¿Violencia? ¿Cuál? Como el caso de Medellín. Medellín. 3 municipios de 35 son del Valle de Aburrá. De 35 de Antioquia son del Valle de Aburrá. Bello combina los dos factores. Violencia, Medellín, fraude, Envigado. Por ejemplo. Por ejemplo. Grave. 35 antioqueños de 170 en Colombia, que son, de acuerdo con la misión de observación electoral, los que conforman el mapa de factores de riesgo en las elecciones que se aproximan. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con esta nueva invitación a votar. En una caja de huevos. 9 de esos huevos no pueden votar. 13 se abstienen y deciden no hacerlo, y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. Vote. Ser una política de ideales para convertirse en una política de programas. Usted, Verónica Tavares, quien es coordinadora en Antioquia de la MOE, ¿qué piensa de esa frase? Yo pienso que la mitad de la frase es cierta en términos de que ya no se marca tanto un asunto por ideología, ¿cierto? Sí. Pero solo con un voto informado, con un ciudadano que se informa sobre los programas electorales, por ejemplo, de los candidatos a presidentes, que uno puede decir que hay un voto programático. Ya. Pero, pregunto yo, bueno, primero, ¿usted qué piensa, Alejandra? Pues mira que nosotros logramos en las elecciones de autoridades locales avanzar muchísimo a votos programáticos. Ya. Porque el voto programático es lo que permite hacer exigible y posteriormente hacer control político sobre una decisión que tomamos en las urnas. Entonces a mí el señor me dijo que iba a construir un puente, entonces yo le digo, muy bien, ¿y dónde está entonces lo de infraestructura? Y me dijo que salud, ¿dónde están los hospitales? Y eso me permite hacer de forma objetiva una rendición de cuentas muchísimo más juiciosa. Claro, porque hay un programa de gobierno que es el que a la postre se convierte en el plan de desarrollo, ¿cierto? Y entonces ese plan de desarrollo, que es aprobado incluso con participación de la gente, es el que obliga a ese gobernante a que cumpla lo que estuvo en su programa de gobierno y que se convirtió en plan de desarrollo. Pero, Verónica, está bien, las elecciones parlamentarias no son programáticas, pero a uno sí el candidato le ofrece legislar, además de hacer control político y de gestionar por su región. En el caso de los representantes de la Cámara, le ofrece, vea, yo voy a trabajar por las mujeres, yo voy a trabajar por los niños, yo voy a trabajar por la seguridad. En fin, eso de alguna manera también no hace exigible de parte de los electores el cumplimiento. Claro, yo pienso que es muy importante que cuando estamos haciendo seguimiento a las conductas de los candidatos, precisamente veamos esos que fueron elegidos, por ejemplo, para Cámara o Senado, si están llevando esas leyes, esas propuestas de ley que él dijo que iba a llevar con respecto a uno
u otro tema, qué ha pasado, si pudo hacer los acuerdos políticos necesarios para que la ley fuera aprobada, pero además los contenidos de la ley de verdad están bajo unos criterios que favorecen, por ejemplo, en el ejemplo que usted pone, favorece a las mujeres, si es un asunto que de verdad va a solucionar el problema de salud. Entonces, podernos hacer todas esas preguntas en el seguimiento a los congresistas es muy importante para los ciudadanos. Perfecto. Vamos redondeando con el tema de mapas y factores de riesgo electoral en las elecciones Colombia 2018. Entonces ya se conocen los 170 municipios. ¿Y qué pasa entonces después de que se conocen? Mira, tenemos medidas de mitigación. Cuando nosotros, en Colombia tenemos 1.102 municipios. Sí. 170 municipios y de los 170 tener 14 municipios en riesgo extremo. Sí. La verdad es tener en extremo. La verdad es poder decirle al Estado, vea, entre Estado, partidos políticos y ciudadanos podemos hacer un frente común y mitigar esos riesgos. Es absolutamente imposible que todo un país con 170 municipios y con 14 en riesgo extremo no pueda tomar las medidas necesarias para poder tener en esos municipios elecciones transparentes, auténticas, donde de verdad se refleje la voluntad de los ciudadanos. Muy bien, aquí hay diferentes medidas, voy a empezar a poner ejemplos. Tenemos, por favor, ahí como enumerar nomás. Municipios como en Tumaco. ¿Qué necesitamos? Tenemos graves problemas de orden público. ¿Qué se necesita ahí? Además, presencia de la Defensoría del Pueblo para poder garantizar que los ciudadanos asistan a votar libremente. Tenemos municipios como Yumbo, donde el tema del fraude electoral está puesto sobre la mesa. ¿Qué tenemos ahí? Necesitamos un Consejo Nacional Electoral con presencia fuerte para verificación de los votos del Consejo Nacional Electoral. O si tenemos otros municipios como en Arauca, donde tenemos tanto temas relacionados con violencia política como de coacción a los ciudadanos, necesitamos tomar medidas para que el día de las elecciones los ciudadanos puedan asistir de manera libre a votar a las urnas. Y la participación de la gente, o sea, que la gente sea veedora de esa transparencia. Mira, nos corresponde a todos. Ser ciudadanos no necesita tener el chaleco de la MOVE, la camiseta de la MOVE, basta tener una tarjeta que lo identifique, cédula o tarjeta de identidad si es menor de edad, informar a la misión de observación electoral si hay una irregularidad o informar a las autoridades. Y hasta un celular, ¿cierto? Con un celular. Esa es la más fácil porque grabe el video, tome la foto y envíelo a Pilas con el Voto. Pilas con el Voto, esa es. A pilasconelvoto.com nos lo pueden enviar y nosotros tomamos esa información, hacemos un proceso de calificación y verificación y se lo entregamos a las autoridades. Muy bien, yo la despido y no a usted porque la acaba el tiempo. Gracias a Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral, por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Mucha suerte con la labor de ustedes porque ello garantizará una democracia mucho más transparente. Muchas gracias por la invitación y siempre un placer estar aquí. Y antes de despedirla a usted, coméntenos, de esos de riesgo extremo, ¿hay algún antioqueño? Claro que sí. ¿Cuál? Están los municipios de Anzá, Briceño, Cáceres, Ituango, Murillo. De los 14 hay varios, aquí en Antioquia. Sí, señor. En Antioquia hay 35 municipios en riesgo, de los cuales 11 están en riesgo extremo. O sea que pero usted está contando solamente los 35. Los de Antioquia. No de los 14 nacionales. No, de los 35, 11 se encuentran en riesgo extremo, que te digo, se ubican en esta zona. Se me fue el aire. Muchísimas gracias por estar también con nosotros, Verónica Tavares, quien es la coordinadora de Antioquia de la MOE. Muchas gracias, mucha suerte también. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que pues, no es más a fondo que se puede hablar porque pues, hay mucho más para cortar, mucha tela para cortar, pero yo creo que sí nos queda la sensación de que es posible y necesario participar más, de que es posible ir y votar por alguien y que el voto en blanco no es pues la salida realmente porque son 2.736 los candidatos y que ante un mapa de riesgos tan grave como el que nos presentan, nosotros convertimos los principales veedores y en los principales garantes de que nuestro municipio sea el que se salga de esos factores de riesgo y permita que la participación sea mayoritaria y muy transparente, por el bienestar de todos. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. Después va Comité de Gerencia. Y a las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. A las 6:45, Cosmovisión Noticias, que regresa lleno de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.